Hola, mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 9:30 a 11:30. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos, que espero que estéis pasando una felicísima fase 2 de desconfinamiento, y sin más voy a dar inicio a la clase de hoy, que está dedicada a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Córdoba. Córdoba fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994 y, como vimos en el bloque 1 dedicado a la ciudad de Córdoba de la semana pasada, estuvimos viendo la etapa romana y la etapa musulmana, y hoy vamos a dar inicio a la etapa cristiana, que, como os digo, se inicia el 29 de junio de 1236, cuando Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León, recibe las llaves de Córdoba. Los musulmanes entregan la ciudad y se preparan para abandonarla según las condiciones de la capitulación. En 1241, durante su reinado, otorga escudo a la ciudad, su propio sello, conocido y comunal para todos, que sería este. Aquí tenemos una placa que posiblemente sea de estuco o que también puede estar labrada en arenisca, donde se ven los emblemas del rey de Castilla, en este caso de Castilla y de León, y en el centro el escudo de Córdoba, con el puente romano, la noria albolafía, el alminar campanario de la mezquita Córdoba, la puerta del puente, la muralla y algunas edificaciones con las 3 palmeras. Lo que vemos detrás decorando en estilo Rorbacui es Ataurique. Es una representación de vegetal muy estilizada, propia de la cultura islámica. Por lo tanto, podemos deducir que que es de estilo mudéjar. Bueno, este es el Fuero de Córdoba de 1244, que reguló el funcionamiento político y jurídico de la ciudad. En la Baja Edad Media se da mayor impulso a la zona de la Exerquia, que sería esta. Poco poblada en el momento de la conquista cristiana, procediéndose a su ordenamiento en 3 parroquias o colaciones. Al otro lado se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos. Estaría aquí. Aquí tenemos un mapa, un plano, al lado de la mezquita de Córdoba, justamente en el meandro saliendo un poco del meandro del río Guadalquivir, pues aquí este recinto sería el Alcázar de los Reyes Cristianos. Y es lo que vamos a ver ahora. El Alcázar de los Reyes Cristianos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. Es un conjunto arquitectónico de origen militar con diferentes reformas para residencia palaciega. La planta es rectangular, con el perímetro amurallado y torres almenadas en las esquinas. Las torres. El aspecto exterior conserva el carácter sobrio de Alcázar. Veis, con las murallas, con contrafuertes y las almenas de forma piramidal. Esta sería la muralla por dentro del recinto, con este arco tumido de origen musulmán. Contrasta bastante con la exuberancia del interior, con estos magníficos jardines y patios inspirados en los jardines de musulmanes.
porque antes de Alcázar Andalusí, el recinto, al lado del Guadalquivir, fue residencia del gobernador romano y aduana romana. Los restos más antiguos se han encontrado en el Patio de las Mujeres, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, con una muralla romana del siglo I, tras su refundación como stipendium por el emperador Augusto. Estos serían los restos romanos que se han excavado en el Patio de las Mujeres, con cantería romana. Y aquí también hay otras columnas. Julio César plantó diversas especies florales y árboles exóticos, como el plátano oriental, que produce bastante sombra. Entre los siglos V y VI pasó de Civita romana a ciudad del Bajo Imperio romano, donde se encontraron restos de un castellum adosado a la muralla que tenía función de proteger el puente romano y el puerto fluvial. Si este es el Guadalquivir, pues, y el Alcázar, pues en la muralla que limitaba el Alcázar había por fuera un castellum. Estos son los restos que han encontrado en planta y estos serían las huellas que habría dejado ese castellum en el muro en la muralla. Veis que hay diferente construcción, esta sería la romana seguramente. Y esta de un opus más irregulatum, un opus irregulatum, pues posterior. Estos agujeros son para poner los póster o las vigas que sujeten la cubierta de esta especie de castellum que haría de alguna función en el puerto fluvial. Durante el siglo VIII y IX, periodo que está dominado por el Emirato de Córdoba, se construyó el Alcázar Andalusí, que fue residencia real durante varios siglos. Los jardines fueron construidos bajo el mandato de Abderramán II, cuando se construyó un acueducto que llevaba agua desde el Guadalquivir. Bueno, pues aquí vemos estos jardines tan propiamente islámicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, visto desde la Torre del Homenaje. Los juegos de agua de los jardines musulmanes que siempre recuerdan el origen del mundo, el paraíso del mundo musulmán también está recorrido por 4 ríos que lo dividen en 4 partes. Ya durante los siglos, aquí no aparece ninguna torre, luego las veremos bien, pero en el siglo XIII el rey Alfonso X, que reinó de 1221 nació en el siglo XIII, el sabio Alfonso X el Sabio comenzó las primeras construcciones cristianas sobre el alcázar musulmán. Una de ellas fue la Torre de los Leones y algunos lienzos de la muralla, que ya veremos. Pero bueno, ya veis que son torres bastante altas, porque esta es la del homenaje y es bastante alta. Ya entre los siglos XV y XVI, los últimos monarcas que habitaron el Alcázar fueron los reyes católicos, que pasaron allí 8 años, en la fortaleza, desde donde dirigían las campañas contra el reino nazarí de Granada y planeaban la conquista de las Islas Canarias. Por este motivo estuvo retenida en el Alcázar la esposa de Fernando Guanarteme, Tenessor Semidán. Fue un gobernante aborigen de las Islas Canarias que nació entre 1447 y 1496.
Esta es una placa conmemorativa a esta mujer, a la esposa de Tenésor Semidán, castellanizado como Fernando Guanarteme. También quiero deciros que en la estancia de Isabel la Católica en el Alcázar de los Reyes Cristianos, hacia 1482, le molestaba muchísimo el ruido de la noria albolafía y que decía, bueno, pues que el ruido de su movimiento no le dejaba incluso conciliar el sueño y mandó quitarla. Y una vez conquistada Granada, los reyes católicos abandonaron el recinto y posteriormente fue donado al tribunal, a la Iglesia, que lo utilizó como tribunal de la Santa Inquisición. Como os decía, en tiempos de Alfonso X, en el siglo XIII, se construye parte del lienzo de la muralla, y esta Torre de los Leones es la más antigua de todo el Alcázar. Su nombre se debe a unas gárgolas que hay en la parte superior izquierda. A ver, esta sería la Torre de los Leones, disculpadme. A ver, un momentito. Bueno, esta sería la Torre de los Leones. Es también la entrada principal al recinto. Veis que incluso aquí están, pues, lo de las taquillas, ¿verdad? ¿Lo veis? Para pagar, aquí compráis la entrada y entráis. Bueno, pues la Torre de los Leones es la más antigua. Desde aquí no se ve, pero hay unas gárgolas. Aquí está la gárgola, ¿vale? Tiene forma de león. También, más que una gárgola, es una canalización del agua, ¿verdad? Un canalillo. Tiene arriba la torre estas escaleras, pues para una subida, y bueno, y la cubierta con esta bóveda de crucería octogonal, ya más bien gótica, como podéis ver, por la esbeltez de las columnillas. Estas son las gárgolas que os digo que le dan nombre a la torre. No he conseguido una foto más cercana, pero parece ser que tienen forma de león. La siguiente torre más antigua sería la Torre del Homenaje, es del siglo XVI y fue reformada por los Reyes Católicos durante su estancia en Córdoba. Como veis, tiene la originalidad de tener planta octogonal. En el interior del recinto está el Salón del Recibo, por el que se entraría como por este camino. Este tramo es el único este tramo de la muralla es el único al que se puede acceder, al que puede acceder el público, y da paso a la entrada del Salón del Recibo, que está dentro de la Torre del Homenaje, en la segunda planta. Esta sería la cubierta del Salón del Recibo. Se llama Salón de Recibo porque es donde se juraba defender la fortaleza y donde se hacían las proclamaciones de los reyes y se celebraban audiencias reales, se recibían embajadores y altos dignatarios. En 1486, Cristóbal Colón solicitó fondos para la expedición marítima en la Torre del Homenaje, aquí en esta sala donde veis. Y esta sería la cúpula, porque la torre tiene dos registros, dos alturas, está dividida en dos partes, bueno, tiene dos alturas. Entonces, esta sería la cubierta de la sala de abajo, y esta sería la cubierta de la sala de recibo, que está arriba, que ya habéis visto que para acceder a ella hay que ir por un camino de estos de hacer guardias.
Existen otras dos torres, una es la de Torre de la Inquisición, que es la del siglo XVII, y otra torre sería la Torre de la Paloma, que es del siglo XX. Otras construcciones del Alcázar de los Reyes Cristianos serían los baños reales de Doña Eleonor. Fueron construidos en el siglo XIV durante el reinado de Alfonso XI de Castilla, de Alfonso XI. Construyó estos baños para su amante sevillana Leonor de Guzmán. Bueno, veis que tiene las lucernas en el techo para que entre luz y bueno, es de suponer que tendrían, pues, veis, bueno, estaría todo revestido de mármol por dentro, las lucernas. Los baños reales de Doña Eleonor, siglo XIV. Dentro del recinto del Alcázar de los Reyes cristiano también vemos el Salón de Mosaicos. El salón fue la antigua capilla de la Inquisición y lugar donde el Tribunal de la Inquisición realizaba los autos de fe. Su nombre actual se debe a los mosaicos romanos que se exhiben en sus paredes. Todos ellos se descubrieron entre 1958 y 1959 durante las excavaciones de la Plaza de la Corredera. Son estos. Y han sido trasladados aquí. La capilla en sí, bueno, tiene planta basilical, cubierta con una bóveda de cañón de 24 lunetos y arcos fajones. Y bueno, tuvo una reforma que la reformó bastante en el siglo XVIII. Los mosaicos que se han encontrado, bueno, pues es este de Medusa, que aparece ¿veis? Con las culebras en el pelo. Este es, a ver. Parece un actor trágico entre los siglos II y III después de Cristo, que se encontró en el subsuelo de la ciudad. El mosaico de Medusa es del siglo II después de Cristo. Y este que vemos aquí, que son Eros y Psique, también son del III y IV siglo después de Cristo. Bueno, ahora vamos a hablar de la fiesta de los patios cordobeses. Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre del 2000, en diciembre del 2012. Esta fiesta se celebra entre el 4 y el 18 de mayo. Bueno, está basada, como podéis ver, en la vivienda domus romana, que se articula en torno a un patio en el que siempre suele haber o un pozo o un estanque o una fuente en el centro que da para abastecer de agua. Los musulmanes siguieron usando este tipo de vivienda y le añadieron una exuberante vegetación, con muchas flores naturalmente traídas de Asia, como los claveles, por ejemplo, que proceden de China. Recorrer los patios durante el día es un placer para los sentidos por el frescor de sus jardines y el rumor de sus canales. Todavía con un aire muy islámico en el juego de agua, estos chorritos que siempre suelen, pues este rumor del agua y bueno, y el frescor. Veis que siempre el patio está rodeado por los edificios del... Bueno, y se dan premios, se concursa entre el 4 y el 18 de mayo y se van dando premios.
Disfrutar los patios también a la caída de la tarde permite apreciar el olor del jazmín y el azahar de los naranjos, la música flamenca que se toca en muchos de ellos y la conversación entre los amigos. Bueno, pues es una experiencia única. ¿Veis el mosaico en el suelo? Este es el Palacio de Viana, es del siglo XV y es una casa señorial vinculada desde los siglos XV al XIX al señorío y posterior marquesado de Villaseca. Actualmente pertenece a la Fundación Caja Sur. Es el Museo del Patio y está declarado oficialmente Jardín Artístico. Tiene 13 patios, a cual más bonito, como podéis ver, adornados con tiestos de flores. Tiene visitas guiadas. Bueno, la vegetación exuberante que da muchísimo frescor. Lámpara de estilo mudéjar. El Palacio de Viana del siglo XV. Tiene también un interior bastante bien amueblado que conserva los muebles de época. Tiene, como os he dicho, hasta 13 patios. Y esto es a lo que me refería, el interior también conservado con todos los muebles de la época. Pues un palacio muy bien acomodado. Otro bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad desde el año 2012 es la calle de las Flores. Es esta callecita, ¿la veis? Es muy estrecha, tampoco cabría el tráfico rodado. Está en el corazón del barrio de la Judería y se compone de un largo y estrecho pasillos entre edificios muy antiguos. Está justamente detrás de la mezquita de Córdoba. ¿Veis cómo se canaliza el agua en el centro de la calle? Tiene una ligera inclinación y se vierte. Este tipo de canalización también se ve en las ciudades de Marruecos. Esto que vaya el canal por mitad de la calle. La calle de las Flores. Y bueno, esta es la Plaza Corredera de Córdoba, también declarada Patrimonio de la Humanidad, es del siglo XVII. Y con el patio con la calle de las Flores, pues doy por finalizada ya la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Córdoba. Veis que está aquí el alminar campanario de la mezquita Catedral de Córdoba. Y ya, bueno, pues es prácticamente imprescindible visitar la calle de las Flores. Con esto pues doy por finalizada, como os digo, la ciudad de Córdoba y os convido a que vengáis la semana que viene a ver otra ciudad de Patrimonio de la Humanidad. Con esto, bueno, pues con esto me despido.